Son las 7:08. Vamos de inmediato al diálogo con el licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario, económico y político aquí en OMS Noticias. ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Orlando. Buenos días a todos quienes nos siguen a través de las redes. Hay 16 candidatos presidenciales, todavía no se inscribe ninguno. ¿Cómo analiza usted el tema cuando hay una desesperación de estos ecuatorianos por salvar al país, don Rodrigo? Bueno, creo que nuevamente vamos a ver una sábana con 17 candidatos o probablemente uno menos. No veo que haya soluciones estructurales. Vemos propuestas coyunturales de la absoluta gran mayoría y obviamente en un momento complejo con una realidad de estiaje, con una realidad de apagones que se anunciaron anoche y con unos cortes extremadamente prolongados que van a comprometer mucho la situación. De ahí el Ecuador no creo que necesita salvadores de la patria, no importa quién sea. Creo que necesita administradores responsables, que es diferente. Y esos administradores están dando ya soluciones a los problemas energéticos. Plantean 1.000 soluciones, pero no nos dicen cómo la van a hacer, porque lo que más se requiere son recursos económicos para poder invertir y poder ejecutar obras que permitan darle energía al país. Entonces regresamos a que no son administradores, ni potenciales administradores, sino están solamente como salvadores. Llego yo a la presidencia y el problema del estiaje se acaba casi por decreto. Entonces, y eso no funciona así, no es un tema de estiaje, no es un tema de generación, es un tema de planificación. Esto lo conocíamos hace más de 2 años. Y había que tomar acciones, y ya sabíamos que Colombia nos iba a reducir la provisión de energía cuando comienza el problema de estiaje a ellos, porque tienen una matriz energética equilibrada. Hidroeléctricas, termoeléctricas, eólicas, fotovoltaicas, todos contribuyen, e inclusive tienes opción de que el sector privado participe en generación para venta sin toda la tramitología, trabas, burocracia que tiene el Ecuador. El Ecuador viene desde hace rato anunciando este problema, inclusive anterior a la famosa ley cero apagones, pero estamos ya con unos cortes, como digo, se anunciaron anoche con horarios desde 9 a 11 horas diarias con intermitentes, o sea, con una pausa en algunas zonas. Entonces sí hay que ver que esto sí se pudo haber analizado un mes y medio antes y haber hecho cortes programados para ir almacenando recursos en Masar que nos permitan tener cortes menos impactantes. Sabíamos que el hueco energético es de más o menos 1.200 megavatios y sin embargo hay todavía muchos pendientes de realizarse, porque al final del día, se diga o no se diga, lo que estamos esperando es las lluvias, porque tenemos una matriz energética desequilibrada. El 92% depende de lluvias, el 8% son el resto de energías. Fotovoltaica para darle uso al terreno aplanado del Aromo, se firmó en el 20, todavía no tiene permiso. Eólica, Villonaco 2 y 3, se firmaron en el 20, todavía no están con permiso para terminar la construcción. Ojo, no de operación. Los proyectos eólicos pequeños, los proyectos fotovoltaicos pequeños, he visto en Imbabura proyectos de construcción, deberían tener carta blanca y el apoyo para el privado pueda generar lo más pronto posible y venderle a la red estatal. ¿Y qué le parece, pero para Rodrigo? eso hay que transparentar las cifras de generación, de transmisión, de distribución, que parece que son el secreto mejor guardado. Inclusive parece mejor guardado que las cifras de Tomasi. ¿Y qué le parece que desde la Asamblea Nacional le exigen una solución inmediata al tema energético al actual gobierno que tiene
10 meses de posesionado. En 10 meses ya tuvo tiempo, pero lo de la asamblea es otra vez política pura y dura. Es politiquería. Necesitamos entender el problema y buscarle soluciones de mediano y largo plazo, porque no es cuestión de que mañana comience a llover en Cuenca y los apagones de 9 horas le bajamos a 2 horas, le echamos la culpa al anterior o al clima, y seguimos con una ley que prohíbe la inversión privada, que salió del Ejecutivo y validó el Legislativo. Detalle importante, o sea, esas leyes se aprobaban con más de 100, más de 120 votos. O sea, es que oposición tampoco había. Había más bien, salía del Ejecutivo y se aprobaba en el Legislativo y todos festejaban. Pero esto de aquí es planificación, no es política. Pero en cuanto a la ejecución de leyes, estas se miden en función también de la reacción que se tienen en determinados sectores, sean públicos, es decir, sindicatos públicos, trabajadores sindicalizados, está por medio también el terrorista ISA, que no quieren saber que el sector eléctrico se ha entregado al sector privado, que tiene los recursos y que sabe administrar, porque vemos que el Estado no sabe administrar. Y usted bien lo dice, este es un problema que no es de ahora. Yo recuerdo de la hora Sixtina o de Sixto Durán Ballén a esta parte hemos tenido cualquier cantidad de racionamiento producto del clima, no del estiaje, sino del clima mismo, que no nos juega a veces bien y a favor. El año pasado ya sabíamos que esto llegaba. Ajá. En campaña se dijo que esto se solucionaba en 2 minutos. Y no son 2 minutos, son ahora 9 o 11 horas de corte de energía eléctrica. Ajá. Entonces, si ya tenemos claro esto, yo sé que el mamotreto constitucional del 2008, y así lo califico, es un documento que bloquea la inversión privada por todas las formas. Pero curiosamente la ley cero apagones también lo hace. Claro. Entonces yo... Apenas le dan a los empresarios la producción de 10 megavatios, 20 megavatios, y eso no es solución. Se necesitan 1.200 megavatios que necesitamos hoy ya. Y además le dan 10 megavatios con una cantidad de trabas y trámites para poder vender que no lo hace atractivo. Y el otro tema, si yo voy a generar y me va a costar 4 centavos la generación, 5 centavos la generación, el Estado quiere comprarme a 3. Entonces yo invierto para subsidiar a un gobierno. No funciona así y no importa qué gobierno sea. El otro tema, tenemos un estiaje. Es un estiaje que se viene repitiendo. En el caso particular mío, estas condiciones climáticas las vivimos en el año 2015 con un índice de lluvias bajísimo. Porque medimos los parámetros pluviométricos de la finca y mi vecino tiene unos, no tan vecino, está a 4 fincas de distancia, digamos, tiene ligeramente distintos. ¿Por qué no tenemos esta información provincia por provincia, cantón por cantón, desde el INAMI, que tiene la información, y por qué no la publica regularmente o en último caso, facilítenos la compra? Pero cuando voy al INAMI, porque he ido al INAMI, me dan 300 vueltas. Teniendo la información histórica, vamos proyectando qué podría venir, a pesar de que los cambios son un poco más fuertes, no dejan de ser movimientos cíclicos. Entonces podemos prever. De igual manera puede prever el gobierno para protegerse de los problemas de estiaje y poder anticipar los problemas. Pero te estoy hablando de que en el 2015 vivimos esto. Ese hace un par de días en términos climáticos, un par de horas en términos climáticos. Ahora, el tema burocrático y el tema de una visión de país nos tiene como nos tiene. No solamente el tema energético, que ahora es tema de momento, ¿verdad? Sino otras circunstancias. Yo fui invitado y estoy asistiendo a un seminario de sostenibilidad
fui invitado por una empresa transnacional para conocer la realidad de nuestro país y del mundo respecto de justamente la falta de agua dulce, sobre todo para potabilizarla y alimentar al ser humano. Y resulta que parte de ese esquema es la disminución que hay que hacer de la quema de combustible fósil. Y hay empresas e industrias que queman alto combustible fósil, pero como están entrando en ese proceso de disminuir el calentamiento global que tiene el planeta, esta empresa transnacional se contacta con Quito para decirle, mire, ustedes tienen mucho desecho de material de construcción. Hagamos un acuerdo, empresa pública, empresa privada, para disminuir ese impacto que afecta a la naturaleza y aprovechar esos residuos para reutilizarlos en la planta que tenemos aquí en el país. Resulta que tienen 2 años y primero pasan al área ambiental del municipio de Quito. Después de 1 año le aprueban, pero después de esa aprobación tienen que pasar a otra área del municipio de Quito. Y esa área le dice, bueno, y los permisos municipales para que ustedes utilicen esos hechos de materia de construcción, ¿dónde están? Bueno, se los consiguen, se los llevan. Dice, pero ¿dónde están ubicadas ahora esas construcciones? Entonces, como tienen identificado bien en un plano en Quito, le dicen, están aquí, aquí, allá. Queremos verla en físico porque queremos constatar, van y realizan la inspección, y ahí estaban. Y después dicen, bueno, ¿y el SRI cuánto va a recaudar por esto? Es decir, una serie de trabas, y tienen 2 años, y es para facilitar la recolección de desechos en la capital de la República, y de un mismo municipio no sale el permiso. Es algo incomprensible. Y te traslado eso a que este mismo proceso se va replicando en 220 municipios más, con el ejemplo de Quito como la capital, donde no es importante quién es el alcalde o qué línea política tiene. Es una estructura institucional que bloquea la inversión privada. Vamos, 1, 2, 3, 4 alcaldes en diferentes líneas, diferentes colores, diferentes tonos, con una central, una zona especial de desarrollo económico, parqueada al lado del aeropuerto de Tababela, que no se mueve. Tienes un aeropuerto en La Tacunga, que podría hacer maravillas, parado. Tienes cualquier cantidad de infraestructura que se construyó sin planificación, probablemente hasta con sobreprecio, pero parada. O sea, si ya fue construida, démosle uso. Pero no, trabar es mejor negocio. Y ahí es donde vienen los problemas. No es un tema del municipio de Quito. No es un tema de, inclusive de Guayaquil o Cuenca, Machala o el que fuese. Es un tema de mentalidad inclusive. Porque tal como lo hemos hablado, la ley 0 apagones de este gobierno, o los problemas de estiaje de la época de Sixto Durán Ballén. Sixto Durán Ballén fue presidente en los años 90. O sea, tampoco le podemos echar la culpa a la Constitución del 2008. O sea, seamos crudos. Que la Constitución es estatista, sí. Pero además del estatismo hay una mentalidad como que quiere que el papá Estado esté resolviendo todo. Y ese es el principal problema. No queremos, en términos ganaderos, parecería que no queremos destetarnos del Estado, del gobierno. Y eso pasa factura, y esa es la factura que vivimos año tras año, en términos de ausencia de inversión extranjera directa, en términos de ausencia de soluciones de inversión nacional, inclusive para el Ecuador, y en donde parece que solamente unos pocos se benefician, que son los amigos permanentes del gobierno de turno. Y eso es algo que no puede seguir. Y a eso es lo que hay que combatir. Hay que combatir el estatismo. Hay que combatir el populismo. Entiendo que las nuevas generaciones, que la nueva visión inmediatista, un sinnúmero de aspectos. Pero también hay que entender
que este es un país de 18 millones de ecuatorianos y que si bien este año hay una contracción global en inversión extranjera directa, tanto en Perú como en Colombia, porque en que haya contracción en el Ecuador mayor cambio no hace. Porque realmente la única inversión extranjera directa que tenemos desde la dolarización como inversión, no como crédito, es el oleoducto de crudos pesados, que ahorita se revierte al Estado a ver qué pasará con eso. Vemos cómo el Estado maneja las cosas, ¿no? Aquí vengo planteando, y lo hemos conversado también con usted, don Rodrigo, la necesidad de que los políticos, el sector social, el sector empresarial, se sienten a diseñar al país. ¿Qué país queremos? ¿Queremos un país agrícola? Ya petrolero, ya creo que no, porque nos queda poco. ¿Queremos un país tecnológico? Al revés. ¿Queremos un país turístico? ¿Qué país queremos? Porque cada 4 años también que asume alguien la presidencia, reinventa al país. Y el Ecuador más bien, en lugar de avanzar, estamos retrocediendo. Cada 4 años que un presidente asume, pretende reinventar el país. Pero cada que un ministro asume, pretende reinventar el sector. Y tenemos muchos sectores que tienen hasta 2, 3 ministros por sector dentro de un gobierno. Ajá. Entonces, imagínate cómo vamos. Ahorita hemos pasado, tuvimos el gobierno el de 10 años. En ese gobierno de 10 años, tuvimos 7 políticas industriales publicadas, tuvimos 3 políticas agropecuarias publicadas, y en el gobierno de Moreno se elaboró una nueva política con una visión mucho más liberal, con una visión mucho más pragmática donde incluía al mercado, y ahorita ya estamos rehaciendo una nueva política a finales de un gobierno. Ni siquiera hay un análisis del anterior, cuando ya estamos publicando un nuevo documento o pretendiendo publicar un nuevo documento. Por ahí va el mayor de los inconvenientes. ¿Qué hacer ante una falta de una política de Estado, básicamente en todas las áreas? Porque aquí también el ciudadano común y corriente elige un candidato y luego se olvida. Y cuando se le pregunta qué opina, yo no soy político, allá los políticos, pero está entregando a gente inescrupulosa los destinos del país, donde, perdónenme la expresión, nos odia a todos. A ver, yo creo que ya es un momento en que el ciudadano, yo creo firmemente en el voto facultativo. Ajá. Y me han dicho que con el voto facultativo, imagínate que solamente unos pocos votarán y quiénes ganarán. Los mismos que ahorita. Lo que pasará es que ya chupemos el no haber asistido a las urnas, vivir las consecuencias de no asumir responsabilidades, y a los que vamos a las urnas en este momento, por favor, 2, 3 días antes, tómense un tiempito en Google, revisemos quiénes son los candidatos, 5 días antes. Porque esa rayita que nos toma un par de segundos marcarla, pues tiene unas consecuencias que duran 4 años o más, de acuerdo a las acertadas o desacertadas políticas que ese gobierno temporal asume. Entonces ahí es donde viene el tema, en donde ya es hora de que el ciudadano se empodere y se dé cuenta que los barrios que les va bien no son los barrios que más apoyo tienen del municipio de turno, del cantón que corresponda, sino son los barrios que mejor se han organizado entre los ciudadanos para protegerse de la delincuencia, para encontrar mecanismos de seguridad, para encontrar mecanismos de limpieza, para hacer mingas comunitarias, donde evidentemente hay ausencia del Estado, que sí está para cobrar impuestos, sí está para poner trámites, sí está para poner trabas, pero no está para dar los servicios que de acuerdo a la Constitución le corresponden. Voy a tener que retirarme en un minuto más. Don Rodrigo, sí, me había anticipado el tema y le agradezco su participación en nuestro informativo. Quedan pendientes algunas preguntas y algunos otros temas, pero seguiremos conversando porque hay que seguir insistiendo en esto para que el pueblo ecuatoriano despierte y pueda y sepa elegir bien. Encantado de la vida y que Dios mediante tengamos luz eléctrica para poder
conectarnos. En un mundo cada vez más globalizado, un mundo más tecnológico, no estamos encontrando soluciones estructurales para el problema energético. Las barcazas son parche. Necesitamos abrir la inversión privada a la generación eléctrica, eólica, geotérmica, fotovoltaica, hidráulica, y lo voy a decir, si el día de mañana alguien quiere invertir en energía nuclear, pues qué bueno, podremos ahí sí pensar en una matriz energética multigeneración que pueda de manera estable, con una proyección de 20, 30, 40 años plazo, vender energía a los países vecinos. Totalmente de acuerdo. Muy gentil por su tiempo, don Rodrigo. Gracias. Buen día. Gracias a ti. Son las 7:30. Le agradecemos al licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario, económico y político, por sus opiniones aquí en este diálogo con OMC Noticias.